Bueno, estaríamos entonces con la continuación de nuestro programa oficial de Derecho Romano y estaríamos ahora, vamos a ver, la división del proceso judicial civil. Esta es una clase que sirve de base para las clases posteriores cuando ya veamos las clases de procedimientos civiles que se dieron dentro del derecho romano. Ahora son aspectos todos bastante de carácter general. Algunas cuestiones también muy particulares que deben de quedar claras y muy bien definidas, porque cuando veamos las clases de proceso vamos a estar mencionando algunas de estas categorías, algunas de estas definiciones, conceptos, y para entonces estaremos asumiendo que ustedes ya lo tienen incorporado en su saber general. Así que el proceso judicial civil se divide en dos etapas. La primera etapa se llama in iure, que quiere decir en derecho, y se realiza ante un magistrado. El magistrado tiene a su cargo varias funciones. Tiene lo que se denomina la cognitio. Cognitio quiere decir conocimiento y que significa encauzar el litigio con un conocimiento previo de la controversia que se debe de resolver. A esa controversia que tienen las partes y que van al juez para que el juez resuelva, se le puede llamar litis, se le puede llamar pleito, se le puede llamar conflicto, se le puede llamar controversia. Al magistrado le corresponde también dare actionem. Eso significa darle trámite a la demanda. O podría ser también denegare actionem, que significa denegarle el trámite, no darle trámite, impedirlo para que no continúe. La última parte de la fase in iure, de la etapa in iure, es la litis contestatio. La litis contestatio es la última parte, la última fase de la etapa primera del juicio, que se llama in iure. Esta etapa la podemos definir como el convenio por medio del cual las partes acordaban mandar el caso a un juez, aceptar el fallo que dictara ese juez.
Por otro lado, es importante señalar que la litis contestatio tiene una función muy importante porque además que se designa qué juez va a conocer del asunto, es decir, que se designa a un juez, también se delimitan los puntos de la demanda y se le ordena al juez que dicte sentencia. Ahorita, página 131. Luego, hay autores con los cuales yo realmente coincido, como por ejemplo a quien consultamos para este trabajo. Hay autores como Álvaro Doros que dicen que la litis contestatio, que no es contrato, que no es pacto, que no es convenio, sino es un documento procesal de carácter bilateral por medio del cual las partes someten su controversia y designan un juez que va a conocer y aceptan el fallo. Por otra parte, podemos decir también que la litis contestatio es muy, muy importante porque le da la ordenación formal al juicio antes de pasarlo a la segunda etapa. En la segunda etapa está la que se llama instancia in judicio o apus judicem, que significa en juicio. Aquí conoce un juez. En la etapa in judicio conoce un juez y al juez le corresponde diligenciar los medios de prueba, como por ejemplo oír testigos, hacer un reconocimiento judicial, oír a las partes en la altercatio, que sería lo que podríamos llamar hoy también debate, o lo que se llama también el alegato de las partes, porque cada una de las partes alegará una cuestión distinta en el juicio, a no ser que la otra parte lo acepte totalmente todo lo que diga el demandante. Pero en esta segunda fase es importante que conoce un juez. Hay otras cuestiones importantes referentes a la litis contestatio, y es que la litis contestatio tiene varios efectos. En general tiene el efecto que se le llama consuntivo de la acción. Eso significa que toda vez ejercida la acción por el actor se extingue y el actor no puede volver a demandar, no puede iniciar otra acción por los mismos asuntos o la misma cuestión, las mismas personas. Identidad de hechos, identidad de personas. Eso es lo que se le llama el efecto consuntivo, que era propio de la litis contestatio en el derecho romano. También tiene un efecto novatorio. Novar quiere decir cambiar. Entonces tiene un efecto novatorio porque
después de la litis contestatio, hay una transformación de los puntos del juicio, en tanto que se depuran ahí dentro de la litis contestatio sobre qué puntos va a versar la litis o el pleito. Y aparte de eso, ahí se está aceptando que el asunto lo conozca un juez y también se está aceptando que se va a cumplir con el fallo que dicte el juez. También ya en la época del derecho clásico, se permitió que los herederos pudieran continuar continuar el juicio. Y es decir, transmitirle la acción a los herederos en los casos en que fueren transmisibles. También la litis contestatio interrumpió la prescripción, porque la prescripción en el derecho es una figura, según sea positiva o negativa, que por el transcurso del tiempo se pierden o se adquieren derechos. Se adquieren derechos si es positiva. Se liberan de las obligaciones si es negativa. Esta es entonces la segunda etapa del proceso civil. La primera es ante magistrado, se llama instancia in iure. La segunda es ante juez y se llama in judicio o apud judicem. Luego, respecto de la prueba, los romanos admiten la probatio. Es una de las partes más importantes de las dos fases. Las pruebas que se ofrecen, las pruebas que va a diligenciar el juez y de las pruebas que se presenten, como hoy, va a depender la sentencia. De las pruebas que se presenten, va a depender una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. Porque si a una persona se le demanda por el pago de 1,000 sestercios y logra probar dentro del juicio que ya los pagó, se le va a absolver. Pero si no los ha pagado y no, entonces se le va a condenar al pago de los 1,000 sestercios y posiblemente a un pecunio extra en concepto de indemnización. Y los actores, como hoy, probaban los hechos y no el derecho, porque el derecho de acuerdo al principio jurídico, novi juris curia, que el juez conoce el derecho. Entonces el derecho no hay que probarlo a no ser que se esté invocando derecho extranjero. Eso es así, fue así en Roma, es así ahora. Otra prueba admitida dentro del juicio civil de los romanos es la confesión o confesio. La confesión de las partes ante un juez o de manera extrajudicial. También el juramento ante el juez.
la declaración de testigos. Los romanos, en el derecho romano se exigía que fueran 2 testigos, no se admitía uno solo. Y para que hicieran prueba, se necesitaba que los 2 testigos fueran contestes. Eso significa que no sean contradictorios. Porque si un testigo dice que el hecho acaeció, es decir, sucedió en el templo de Minerva, y el otro testigo dice que fue en el campo Marte, estos no hacen plena prueba, porque son contradictorios entre ellos. Y es una prueba que no va a ser útil para quien la propuso. La prueba de documentos, también importantísimo. Se llamaban apudactas, que eran redactadas por funcionarios públicos o personas que estuvieran capacitadas para ello. La prueba documental hoy por hoy sigue siendo tan importante, se le ha llamado prueba reina, como en el derecho romano también, importantísima. La inspección judicial, el juez por cuenta propia o en ocasiones acompañados de peritos, se trasladaba al lugar del acaecimiento o donde sucedieron los hechos para constatar y obtener pruebas. Y las presunciones, que es la de la averiguación de un hecho conocido, se deducen, se hacen averiguaciones de hechos desconocidos. En este sentido, se les siguen llamando, tienen el mismo nombre, las presunciones, existen las mismas, juris de jure, que son presunciones absolutas, porque no admiten prueba en contrario. La independencia de Guatemala es el 15 de septiembre, se celebra el 15 de septiembre porque acaeció un 15 de septiembre. Eso no admite prueba en contrario, por lo tanto es una prueba absoluta. Que a las 23 horas es de noche. Eso no admite prueba en contrario. A las 23 horas es de noche. No puede admitirse que sea de otro modo. Pero están las pruebas juris tantum que sí admiten prueba en contrario. Si una mujer en Roma dice y le atribuye la paternidad de su hijo a Plinio, y Plinio logra probar que él estaba en campaña y estaban sitiados y que él no estuvo en Roma y por lo tanto no hubo ninguna posibilidad de que pudiera tener contacto carnal con la mujer que le atribuye ser el autor del embarazo. Puede destruir las pruebas de esa mujer. Hoy por hoy también se pueden destruir de la misma manera y por medios científicos de prueba como el ADN, que obviamente no existía en el derecho romano. Si ustedes más adelante tienen curiosidad científica, pueden examinar el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, y el listado de pruebas son exactamente las mismas admitidas en el juicio civil romano hace más de 2000 años. Luego encontramos la sentencia. La sentencia constituye el pronunciamiento hecho por el juez para resolver la controversia sometida a su conocimiento. Los presupuestos de una sentencia se dividen desde el derecho romano hasta hoy en presupuestos materiales y formales. Los presupuestos materiales se refieren al resultado de las investigaciones practicadas
Y las formales son las exigencias de tipo procesal que se deben de cumplir en una sentencia. Si era un juez unipersonal, pues solamente la decisión del juez. Si eran varios jueces que eran colegiados, tenía que haber votación para que fuera por mayoría. La característica del juicio civil en la etapa arcaica y en la etapa clásica del derecho romano era que el juicio civil era público y era oral. Además era privado. Hasta que se llega a la etapa del derecho posclásico en el imperio, esto cambia y el derecho se estatiza, quiere decir que el Estado ya toma el monopolio de la organización judicial, del estatuto procesal, y el juicio se convierte en un juicio escrito y privado. En la actualidad está buscándose regresar a la etapa clásica del derecho romano y que los juicios sean orales, lo cual ya se ha logrado en parte en Guatemala y en muchos países ya se está logrando que el juicio sea oral. La oralidad es importante porque la sentencia en el juicio romano se dictaba oralmente y en presencia de las partes y en días y fechas hábiles. Hay algo importante, que un juicio no podía tardar más de 18 meses y habían juicios especiales regulados por la ley Julia, que eran juicios que se les llamaban legítimos llevados en Roma, que tenían que durar no más de un año. En lo que se denomina la carga de la prueba o necesidad de la prueba, quien afirma los hechos, que es el demandante, es quien tiene que probar los hechos y presentar sus pruebas. Luego, cuando hablamos de la sentencia, que es el pronunciamiento hecho por el juez para resolver la controversia sometida a su conocimiento, vemos que existen diferentes clases de sentencia. Están las sentencias simples declarativas, cuando se refieren a declarar el estado de las personas. Estado familiar, estado civil, un parentesco determinado, que A es sobrino de B, que una persona está casada, que una persona es soltera, que una persona es civilmente capaz. Son sentencias simples declarativas. Hay declarativas también, pero que ya no son tan simples porque se dictan como consecuencia del ejercicio de acciones con contenido patrimonial, en las cuales el demandado lo que persigue es la condena. El demandante persigue la condena del demandado, mientras que el demandado lo que pretende es que se le absuelva.
Por lo tanto, las sentencias declarativas aquí son condenatorias, si tiene que pagar. Absolutorias, si probó que ya pagó los 1,000 sestercios, pues el juez le absolverá. Y están también las sentencias constitutivas. En virtud de algunas acciones de carácter divisorio, y el juez tiene la facultad de modificar los derechos de las partes, adjudicándole la propiedad a la persona a quien le asiste el derecho y privando de la propiedad a quien no le asiste el derecho. En atención a lo que se pedía en el derecho romano, estaban las sentencias llamadas ultra o plus petita. Plus petitio, pedir más. Pero si un litigante de manera maliciosa estaba cobrando 1,000 sestercios cuando solamente le debían 500, no solamente en la sentencia el juez absolvía al demandado, sino que quedaba extinguido el derecho y ya no podía volver a iniciar una acción por el mismo asunto contra la misma persona. Obviamente, esta medida de control, pues hacía que los demandantes no actuaran maliciosamente. Y estaba la otra minus petitio. Algunas veces el demandante, por algún error, pidió menos de lo que se le debía. Entonces, en este caso, si se le debían 1,000, pero él solo reclamó 500, le era permitido, sí, iniciar un juicio nuevo en contra del demandado para que pudiera hacer efectiva la obligación referente a los otros 500 sestercios. El sestercio es la moneda romana. Tenemos los remedios contra la sentencia, que también son medios de defensa para el demandado. En un principio del derecho romano, las sentencias no eran objeto de impugnación, es decir, que no podía el demandante hacer otra cosa más que cumplir la sentencia. Pero con la evolución del derecho apareció el recurso de nulidad. Quien era vencido en juicio podía pedir la nulidad de la sentencia. Y si su petición era legítima, pues podía ser revocada la sentencia, dictándose una nueva. Pero si la sentencia resultaba válida y confirmada, le tocaba que pagar el equivalente al doble del valor de la cuestión objeto del litigio. Por lo tanto, también había mucha cautela en pedir la nulidad de una sentencia. Se podía iniciar una acción también en contra de la negligencia del juez. Hoy le llamamos
o curso de hecho, que es una especie de queja que lleva una tramitación especial. Y está la apelación o la apelación, que data de la época de principios del imperio y en este caso se oponían a la decisión de un juez o magistrado, y si le asistía la razón a quien invocaba, quien interponía la apelatio, pues la decisión podía ser cambiada, revocada y cambiada por una decisión nueva. Quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta acá. Sara. Buenas noches, licenciada, muchas gracias. En cuanto usted hablaba de las pruebas documentales, usted dijo que también se llamaba prueba reina, ¿verdad? Sí, se ha dicho se ha dicho siempre, pero esto es más que todo en sentido coloquial de las personas litigantes. Se ha dicho que la prueba documental le llamamos prueba reina por lo contundente y lo importante que es una prueba documental. Y existe hasta un dicho popular que dice papelito habla, porque si papelito tiene la firma y se confirma que esa firma es legítima, pues no hay para dónde. Muchas gracias, licenciada. Ese papelito prueba el hecho. Gracias, licenciada. Bueno, ¿te queda claro? Sí Sí, pude. sí, me queda claro, muchas gracias, sí. Gracias. Luego, una cosa es, por ejemplo, que en sentencia se condene a una persona al pago de los 1000 sestercios del ejemplo que hablamos. Pero otra cosa es que lo cumpla. Entonces, al no cumplir la sentencia, viene otro procedimiento que se llama ejecución de la sentencia. Y para ejecutar la sentencia, en el derecho arcaico está el famoso manus iniectio, que ya lo vimos también como acción, y la bonorum benditio, que también ya la vimos como acción. Y en la bonorum benditio, que fue creada por la ley Poetelia Papiria. Uy, me está molestando un zancudo, qué miedo. Se le atribuía a los acreedores la posesión de los bienes del deudor. Y a uno de ellos, ya fuera al acreedor o al deudor, se le nombraba como curator o curador de los bienes, o encargado de la custodia de esos bienes antes de proceder a la venta de los bienes en interés de los acreedores. Jason, adelante. Licenciado, una pregunta. Si en este caso, por ejemplo, el deudor no tiene cómo probar de que pagó y tampoco la otra persona de que le haya prestado el dinero, ¿cómo proceden ahí? En ese caso se desestima la causa, una especie también como se archiva, porque lo que se decía en el derecho romano es que
el juez no le ponía interés a casos de esa naturaleza. Prácticamente era una desestimación o archívese. Pero sí podía iniciarse un juicio posterior sobre el mismo asunto, posiblemente ya con las pruebas necesarias. Gracias, licenciada. A la orden, Jason. Así que por hoy, esto sería. Si tienen alguna otra pregunta, si tienen algún comentario, por favor. En la actualidad se llama o curso de queja. Pero aparte de eso, hay una cuestión administrativa y es que hoy presentan un memorial de queja ante la supervisión de tribunales. Y luego la supervisión investiga y si hay motivos, impone las sanciones disciplinarias correspondientes. Pero en contra de los jueces también se utiliza el ocurso de hecho, que es, le llamamos coloquialmente el recurso de queja. Muchas personas no les gusta hacerlo porque el trámite se lleva mucho tiempo y entonces se entrampa más el proceso, pero bueno, a veces sí hay necesidad. ¿Alguna otra cuestión? Nos estaríamos quedando entonces por acá. Douglas, adelante. No, disculpe, fíjese que yo quedé con usted referente al examen de ayer. Bueno, escribe a mi correo oficial. Ese se los mandé desde el primer día de clase. Es todo minúscula. drasandovalargueta@gmail.com y me planteas ahí tu caso y yo te contesto. Gracias, licenciado, muy mal. Muy bien. Si otro está en esa situación, también les sugiero lo mismo, por favor. Yo con mucho gusto les contesto y les explico si hay algo que se pueda hacer o si definitivamente no hay nada que se pueda hacer. Bueno, feliz provecho. Gracias, Lic. Feliz noche. Gracias, Lic. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche, licenciada. Gracias.